Hola a todos, primeramente gracias a todos aquellos que os habéis suscrito. Si no lo habéis hecho, pues podéis hacerlo, obviamente. Y bien, espero que os guste este vídeo o que os resulte interesante. Aunque sé que muchos no vais a estar de acuerdo, pero bueno, espero no ofender demasiado. Como indica el nombre del título, vamos a hablar sobre el Halloween, que aunque no lo parezca es una fiesta católica. También vamos a hablar de dos fiestas emparentadas con el Halloween. Uno es el Día de los Santos, de Todos los Santos, y el otro es el Día de los Muertos. El Día de Todos Santos se celebra el 1 de noviembre y el Día de los Muertos el 2 de noviembre. ¿Vale? Y el Halloween, pues el 31 de octubre, un día antes. Entonces, ¿qué quiere decir Halloween? Halloween es básicamente All Hallows Eve, que quiere decir la noche de Todos los Santos, es decir, la noche anterior al Día de Todos los Santos. Es simplemente eso, nada más. Y como hemos dicho antes, está relacionado, pues obviamente, con el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. Pues bien, el trasfondo del Halloween. Hay varias teorías, bueno, se dice que proviene del paganismo y sí, yo creo que sí, pero no vamos a tocar tanto el paganismo. Entonces, algunas de las cosas que sí se saben, pues es lo que voy a decir ahora. En la época medieval, los pobres, especialmente los niños, iban de casa en casa pidiendo pasteles, que le llamaban pasteles de alma, y a cambio ellos pues rezaban por las personas, por los muertos y tal. Además, estos pasteles también se depositaban en las tumbas, se ofrecían a los muertos, lo cual realmente es una costumbre pagana, porque en muchas religiones se hace esto, y en el catolicismo pues también se hace. Entonces, en cuanto a los disfraces, otra de las costumbres que se conocen es la danse macabre o la danza macabra, que se hacía sobre todo en Francia. Y esto consistía en que una persona, a menudo era el sacerdote, se vestía de esqueleto y danzaba alrededor de una tumba. Esto se hacía para recordar a los fieles, a los católicos, de que la vida era corta y de que, bien, pues que todo era una vanidad y que debemos, pues, pensar en la muerte, ¿no? Sí, resulta algo extraño esta práctica, pero es lo que se hacía y me imagino que todavía se sigue haciendo en algunos lugares. Obviamente todavía se siguen vistiendo como esqueletos. Algo que recalcar es que no todos celebraban esto. En especial grupos de protestantes se oponían a estas prácticas. Uno de estos grupos eran los puritanos. Los puritanos emigraron de Inglaterra y fueron hasta Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Y pues por mucho tiempo no se celebró esta fiesta. No fue hasta entrados el siglo XIX que los irlandeses y los escoceses trajeron esta costumbre. Y es por eso que hoy día pues se celebra esta costumbre. Entonces, el Halloween es algo bastante nuevo. O sea, el Halloween que conocemos hoy es bastante nuevo, digamos. Bien, ¿qué es el Día de los Santos y el Día de los Muertos? Primeramente, el Día de los Santos es una fiesta de obligación. Eso quiere decir que todos los católicos deben asistir. Según el catholic.org, el Día de Todos los Santos y Día de los Muertos es la creencia fundamental
de que hay una comunión espiritual de oración entre los que están en el estado de gracia, que han muerto y están siendo purificados en el purgatorio o están en el cielo, y los militantes de la Iglesia que están vivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hay una comunión especial, hay como una comunicación en estos días, es como si se abriera el cielo y los vivos pues pueden comunicarse con los muertos, o bien los que están en el purgatorio, o bien los santos que han llegado al cielo. Entonces el día de todos los santos pues es el día de comunicación con los santos, y el día de los muertos el día de comunicación con los muertos. Se podría decir que es algo así. Entonces, en cuanto al día de los santos, hay que tener en cuenta que no es solo un día de, digamos, de un recordatorio. Es algo más que eso. En el día de los santos se reza a los santos, se pide pues intercesión. Y ahora voy a leer uno de los rezos de este día. Ángeles, arcángeles, tronos, dominios, principados, poderes, virtudes celestiales, querubines y serafines, todos los santos de Dios, hombres y mujeres santos, y en especial a mi santo patrón, intercede por mí, para que pueda ser digno de ofrecer este sacrificio al Dios Todopoderoso, para la alabanza y gloria de su nombre, para mi propio bienestar y también para toda su santa iglesia. Amén. Bueno, amén nada, pero bueno. Bien, ¿es esto bíblico? Bueno, pues no. En la Biblia enseña en muchos sitios pues que no debemos, bueno, no muchos sitios, pero en algunos sitios que no debemos adorar a los ángeles. Apocalipsis, Colosenses. Entonces vamos a leer Apocalipsis 22 del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bien, aquí podemos ver que el ángel le manda a que no le adore. Y lo que dice es que él es, digamos, igual, por decirlo de una manera, a los hombres, que está más o menos pues al mismo nivel. Es un ser creado que no se debe adorar, solo a Dios se debe adorar. Entonces algunos católicos ahora dirán, quizá tú, si eres católico, pues me dirás que no estás adorando a los ángeles, que estás rezando. Pero es que el rezo es un tipo de adoración, y lo podemos ver muy claro pues con María. Pues cuando se reza a María, pues se llega a adorarla, es así de claro, ¿no? Pero es que además no tenemos ningún ejemplo en la Biblia de que nos diga que podamos o debamos rezar a los ángeles. Y eso es un problema. Excepto en el libro de Macabeos, eso dirán los católicos, pero el problema es que el libro de Macabeos pues no es parte de las escrituras, ni lo es para los protestantes ni lo es para los judíos. Es un libro que, bueno, puede ser interesante, que puede proporcionar ciertos datos, pero no es el canon, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero aparte de eso hay otros versículos que podemos leer, y uno de ellos, o uno de tantos,
habla sobre las intercesiones. Juan 14:13 dice lo siguiente: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, aquí vemos cómo no necesitamos intercesores más que Jesucristo, que Jesús. Él es nuestro intercesor. No necesitamos ni a María, ni al Santo Miguel, ni al patrón tantos y tantos. O sea que solo a través de Jesús tenemos comunión directa con Dios. Bien, entonces seguimos ahora con el Día de los Muertos. Ya hemos hablado un poco antes, pero creo que deberíamos expandir un poco, porque sí que hay unas cosas que son importantes. Entonces, ¿qué es el Día de los Muertos? Para la Iglesia Católica se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo, fieles difuntos, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios porque están purificando en el purgatorio los efectos que ocasionaron sus pecados. Este día, los creyentes ofrecen sus oraciones llamadas sufragios, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos de la iglesia purgante terminen esta etapa y lleguen a la presencia de Dios. Bien, entonces estas acciones, estas oraciones, sacrificios, la misa que se hacen, se llaman indulgencias. Y esto sirve pues para purgar a la persona pues que ha cometido un pecado, ya sea que esté viva o que esté muerta. En este caso pues es a los muertos. Se hacen estas acciones, los vivos nosotros haríamos estas acciones pues para los muertos. Y ahora vamos a hablar sobre las indulgencias, porque como veremos es un problema. Incluso el mismo Lutero, Martín Lutero en la Reforma, pues fue una de las cosas que criticó más duramente, porque tiene que ver mucho también con la salvación. Entonces por eso es importante. Entonces hay que tener primeramente una cosa clara, y es que es el concepto de lo que es el pecado mortal y venial. En el catolicismo está este concepto que el pecado mortal pues es aquel que te lleva al infierno. Básicamente tú cometes un pecado mortal y vas al infierno, a menos que te arrepientas y hagas todas las acciones que te manda la Iglesia Católica. Luego está el pecado venial. Aquí son pecados menores, se podría decir, que no te lleva al infierno, pero que sí te llevaría al purgatorio. A menos que realmente, pues, antes de morirte, pues, hagas todas estas acciones que te limpien, ¿no? Pero si mueres con este pecado venial, pues vas al purgatorio. Y allí es donde, entonces, los muertos, pues de ahí viene ese concepto, ¿no? Que oramos por los muertos que están en el purgatorio, que han muerto pues con estos pecados veniales. Por cierto que todo esto es a través de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es la que tiene el poder de absolver a alguien. Es la que tiene el poder de proveer una indulgencia. Lo cual, vuelvo a repetir, no es bíblico. Entonces, vamos a leer un poco más sobre las indulgencias para las almas.
que le llaman almas pobres. Bien, en todo el mes de noviembre la Iglesia ora por todos los que se encuentran en los fuegos purificadores del purgatorio, esperando el día en que se unirán a la compañía de los santos en el cielo. La celebración de la misa es el medio supremo por el cual la Iglesia católica brinda caridad a los muertos, aunque también podemos aliviar sus sufrimientos a través de nuestras oraciones, sufrimientos y penitencias. También podemos ayudar a las almas pobres, aquellas que se encuentran en el purgatorio, haciendo acciones y oraciones que tengan indulgencias adjuntas. Hay muchas indulgencias aplicables solo a las almas en el purgatorio, que se pueden obtener durante el mes de noviembre. Repito la última frase. Hay muchas indulgencias aplicables solo a las almas en el purgatorio que se pueden obtener durante el mes de noviembre. Bien. Es decir, que hay ciertas indulgencias, ciertas acciones que se realizan especialmente para los muertos. Entonces, se puede obtener una indulgencia parcial visitando con devoción un cementerio y orando por los difuntos, incluso si la oración es solo mental. Uno puede obtener una indulgencia plenaria visitando un cementerio cada día entre el 1 de noviembre y el 8 de noviembre. Estas indulgencias son aplicables solo a las almas en el purgatorio. ¿Vale? O sea, aquí nos está explicando pues estas acciones que se aplican solo a los muertos. Y una de estas acciones es ir a un cementerio y orar por un muerto. O sea, cosas muy raras, la verdad. Por cierto, el purgatorio no es bíblico, vuelvo a repetir. No sale mencionado en ningún sitio en la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre los mediadores? Es decir, si podemos ser mediadores o si hay otros mediadores como ángeles o querubines o lo que sea. Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, esto es un poco lo que hemos visto antes, que solo hay un mediador y ese es Jesús, nada más. Aquí es clarísimo, o sea, el católico que lea esto realmente debería plantearse su religión y su vida. Y vuelvo a leerlo para que quede claro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Vale? No hay más mediadores. Además nos dice que hay solo un abogado. ¿Okay? No necesitamos indulgencias. Ni para nosotros ni para nadie. Primera de Juan 2:1 nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, esto además debería hablar claramente a los sacerdotes católicos, porque no necesitamos sacerdotes. Él es nuestro abogado, él es a quien debemos recurrir, nadie más, ni a los santos ni a nadie. Y si esto no queda claro, pues ya no sé qué podemos hacer. Bien, así para concluir, voy a dar 7 puntos y que cada uno pues escoja si cree que se debería celebrar el Halloween o el Día de los Santos o el Día de los Muertos.
Entonces, punto número 1. Durante estas fiestas se reza a los santos, ángeles, querubines, etc. ¿Es esto bíblico? Se pide intercesión por los muertos. ¿Es esto bíblico? Se fomenta la creencia en el purgatorio. ¿Es esto bíblico? ¿Se practican las indulgencias? ¿Es esto bíblico? Punto número 5. Posiblemente tiene antecedentes paganos. Algo que tener en cuenta. Punto número 6. Está relacionado con la muerte. La Biblia nos enseña que Jesús es vida y luz, no sombra de muerte. Y punto número 7. Glorifica a Dios de alguna manera. Es decir, estas fiestas exaltan a Dios de alguna manera. Bien, estos son los puntos y hasta aquí el ensayo. Espero que os haya resultado interesante y bueno, os invito a suscribiros si no lo habéis hecho todavía y también si queréis podéis apoyarnos a través de Patreon, que os voy a dejar el enlace en la información. Y nada, pues espero que os vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Tata!